Bien, en este ejemplo vamos a calcular la tasa interna de retorno, pero aquí observamos, a diferencia del ejemplo anterior, que tenemos un valor de rescate, valor de salvamento o valor residual. Recordemos que el valor de rescate, el valor de salvamento o el valor residual siempre va a ser en el último año de vida útil del proyecto. En el caso del proyecto A, el valor de rescate ya sabemos que estos 85,000 van a ser al tercer año y estos 150,000 del proyecto B se estarían considerando hasta el cuarto año. Bien, la fórmula, como ya lo vimos en el ejemplo anterior, la tasa interna de rendimiento es aquella que iguala el BPN a cero. De tal manera que aquí nosotros tenemos el valor presente, que es la inversión inicial, siempre va a ir negativa. En este caso, los flujos netos de efectivo, tenemos la inversión inicial son 420,000, se pone negativa. Los flujos netos de efectivo serían los ingresos, que son los 200,000, menos los 40,000 de gastos o costos anuales. Bien, hacemos la diferencia y tenemos un flujo neto de efectivo de 160,000 pesos. La duración del proyecto A es de 3 años. El valor de salvamento es de 85,000 pesos. Como los flujos son iguales, nosotros vamos a utilizar la fórmula de anualidad. Tenemos aquí la inversión inicial, que es el valor presente en negativo. La fórmula de anualidad, que es con lo que vamos a volver a valor presente los flujos netos de efectivo, que son 160,000. Y el valor de salvamento. El valor de salvamento lo vamos a calcular con esta fórmula. Futuro por 1 más I elevado a la N. Aquí en lugar de F, que es el valor futuro, vamos a poner el valor de salvamento. Pero si se fijan y comparan, es exactamente la misma fórmula. Bien, ya tenemos aquí la fórmula del cálculo de la TIR. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente sustituimos los valores. El valor presente o la inversión inicial son 420,000. La anualidad, que serían los flujos netos de efectivo anuales, son 160,000. Vamos a iniciar con una tasa del 15%. Igual que en el ejemplo anterior, tenemos que empezar mediante ensayo y error el cálculo de la tasa, que en este caso va a igualar a cero el valor presente neto. Empezamos con una tasa del 15%, ¿sí? Los valores, la N ya sabemos que es 3 años para el proyecto A. Y el valor de salvamento serían 85,000 por 1.15 elevado a la menos 3, ¿sí? Nosotros resolvemos matemáticamente, le restamos la inversión inicial, que son 420,000, y nos da un valor de 1,204. Quiere decir que el 15% no es la tasa interna de rendimiento. Bueno, como aquí es un valor positivo, nosotros queremos bajar este valor. Por lo tanto, la tasa que nosotros estamos calculando la tenemos que aumentar. Bueno, ahora con el 16%, habíamos ensayado con la del 15%, ahora ensayamos con 16%, ¿sí? Sustituimos exactamente igual todos los valores, en lugar de 15% como en el cálculo anterior, ahora lo vamos a hacer con un 16%. Nosotros resolvemos matemáticamente y nos da 6,201.77, pero ahora nos da un valor negativo. ¿Qué quiere decir? Como ahora queremos que aumente este valor, tenemos que disminuir la tasa, ¿sí? Es lo contrario. Entonces, aquí nosotros vamos a ensayar con una tasa de el 15.16%. Nosotros sustituimos los valores, 1.1516 elevado al cubo menos 1, sustituimos los valores con la tasa del 0.1516% y nos da un valor de 5.13, ¿sí? Quiere decir que probablemente si nosotros quisiéramos disminuir este valor para encontrar la tasa exacta, aquí tendríamos que aumentar 15.161, 15.162, pero como ya les comenté en el ejemplo anterior, lo que generalmente se utiliza son 2 dígitos en la tasa. Entonces, con este valor del 15.16, esta sería la tasa interna de retorno, ¿sí?
Ese sería el valor para el proyecto A. Hacemos lo similar, pero ahora con el proyecto B. Tenemos aquí los datos, la inversión son 680,000. Aquí es a 4 años, ya no es a 3. Aquí observamos los flujos netos de efectivo, los ingresos eran 230,000 y los gastos 60,000, de tal manera que tenemos un flujo neto de efectivo de 170,000. El valor de salvamento son 150,000 pesos. ¿Qué es lo que hacemos? Pues simplemente vamos a sustituir, recordando que empezamos con valores que nos permitan determinar o calcular la tasa interna que permita que este valor todo se iguale a 0. Bueno, con el 10%, sustituimos el 10% en todos los datos. Aquí el flujo neto de efectivo ahora son 170,000, la inversión inicial son 680,000 y aquí el valor de salvamento, el valor de rescate son 150,000. Resolvemos matemáticamente y nos da un resultado de menos 38,670. Quiere decir que este 10% no es la tasa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como este valor es negativo, lo tenemos que aumentar. Por lo tanto, la tasa debe de disminuir. ¿Sí? Entonces no es 10%, es menos del 10%. Vamos a ensayar con una tasa del 7%. Nosotros sustituimos los valores por el 7%. Resolvemos matemáticamente y nos da 10,260.19. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aumentar la tasa para que este valor disminuya. ¿Sí? Lo hacemos con 7.6%. Entonces aquí sustituimos la tasa, que ahora sería, como es el 7.6, sería 1.076 entre 1.076 por 1.076, como ya lo hemos hecho, puesto que ya tenemos tiempo utilizando estas fórmulas, ¿sí? Y aquí observamos que el resultado es 14.56. De tal manera que nosotros, si queremos encontrar la tasa exacta realmente, pues tendríamos que ir aumentando, ¿sí? 7.61, 62, pero aquí yo ya le hice con varios valores y da 7.601, 602, entonces no tendría caso estar buscando esos valores porque aquí sería 7.60, ¿sí? $7.60, ¿sí? Entonces aquí, como únicamente se utilizan dos dígitos, pues quedaría la TIR en 7.60. Aquí automáticamente vemos que como aquí ya quedó en 7.60 y aquí en 15.16, el proyecto más conveniente pues obviamente es el proyecto A. ¿Por qué? Porque tiene una tasa interna de rendimiento mayor. Y ese 15.16% nos indica que ese proyecto va a recuperar anualmente 15% de la inversión inicial, ¿sí? Entonces aquí lo más importante o lo más conveniente es que la tasa sea más elevada. ¿Por qué? Porque quiere decir que vamos a recuperar en menos tiempo la inversión inicial. Por lo tanto, aquí el proyecto más conveniente es el que tenga la TIR más elevada. ¿De acuerdo? Entonces la única diferencia es que se agrega este cálculo adicional del valor de salvamento, ¿sí? Pero es muy similar al ejemplo anterior.